Jesús sana en sábado y cumple la profecía. Mateo 12, 14, 21. La tensión era palpable. Los fariseos, guardianes celosos de la ley, estaban furiosos con Jesús. Había sanado a un hombre con la mano seca en el día de reposo, un sábado. Para ellos, era una afrenta directa a sus tradiciones y una blasfemia contra Dios. No podían tolerar que Jesús desafiara su autoridad y su interpretación de la ley. Por eso salieron de la sinagoga y comenzaron a conspirar. ¿Cómo podrían deshacerse de él? Jesús, consciente de sus planes y de la malicia que albergan en sus corazones, se alejó de aquel lugar. No era el momento de un enfrentamiento directo, sino de continuar su misión de sanación y enseñanza. Sin embargo, no pudo pasar desapercibido por mucho tiempo. Grandes multitudes lo siguieron a donde quiera que iba, ávidas de su toque sanador y de sus palabras de vida. Jesús, movido por la compasión, los sanó a todos los que se acercaron a él, librándolos de sus enfermedades y dolencias. Pero, a pesar de la alegría y el alivio de los sanados, Jesús les dio una instrucción clara y solemne. Les encargaba rigurosamente que no lo dieran a conocer. ¿Por qué esta discreción? Porque Jesús no buscaba la aclamación popular ni el poder terrenal. Su propósito era mucho más profundo, y su ministerio estaba en perfecta alineación con las profecías antiguas. Esta actitud de Jesús, de sanar en silencio y evitar el alboroto, era el cumplimiento exacto de lo que había sido anunciado por el profeta Isaías siglos atrás. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a las naciones anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no la quebrará, y el pábilo que humea no lo apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. En estas palabras de Isaías se revelaba el carácter de Jesús. Un siervo humilde, no un conquistador ruidoso. No buscaría la confrontación ni el espectáculo, sino que con gentileza y poder divino, traería justicia y esperanza, no solo a Israel, sino a todas las naciones. Su ministerio, lleno de milagros y compasión, era la manifestación de la promesa de Dios, el anuncio de una nueva era, en la que la salvación estaría al alcance de todos los que en él creyeran. Así, Jesús continuó su camino sanando, enseñando y cumpliendo cada palabra de la Escritura, preparándose para el momento en que su obra culminaría en la cruz y la resurrección, trayendo la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. La gente no dejaba de asombrarse. Trajeron a Jesús un hombre ciego y mudo, poseído por un demonio. La situación era desgarradora, pero Jesús, con su poder inigualable, lo sanó. El hombre, que antes no veía ni hablaba, ahora podía ver y expresarse. La multitud, conmovida por este milagro tan evidente, comenzó a murmurar preguntándose: ¿será este el hijo de David? La esperanza y la expectativa de un Mesías prometido crecía entre ellos. Pero los fariseos, lejos de regocijarse, se llenaron de más envidia y malicia. No podían negar el milagro, así que en su desesperación recurrieron a una acusación blasfema. Este expulsa a los demonios solo por Beelzebú, príncipe de los demonios, declararon. En su ceguera espiritual, atribuían el poder de Dios a Satanás. Jesús, conociendo sus pensamientos perversos, les respondió con una lógica irrefutable. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Su argumento era claro. Si él usara el poder de Satanás para expulsar a los demonios, el reino de Satanás estaría en guerra consigo mismo, lo cual no tendría sentido. Luego, Jesús llevó su argumento a un nivel más profundo y desafiante. ¿Y si yo expulso los demonios por Beelzebú, por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán sus jueces. Les recordó que sus propios discípulos exorcizaban demonios, y si el método era el mismo, ¿por qué lo acusaban a él de obrar por el poder de Satanás? Y entonces, llegó la declaración crucial. Pero si yo por el Espíritu de Dios expulso los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí, Jesús no solo refutó su acusación, sino que afirmó su verdadera autoridad y la presencia del reino de Dios entre ellos a través de su obra. Para ilustrar su poder sobre Satanás, Jesús usó una parábola sencilla. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte
y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El hombre fuerte era Satanás y Jesús, al atarlo y expulsar a sus demonios, estaba saqueando su reino, liberando a aquellos a quienes Satanás había esclavizado. Luego, Jesús pronunció una advertencia solemne. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no reúne desparrama. No había término medio. En esta batalla espiritual, o se estaba con él, o se estaba en contra. La advertencia más grave llegó después. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Este era un punto crucial. La blasfemia contra el Espíritu Santo no era simplemente una ignorancia o una ofensa contra Jesús como hombre, sino una negación deliberada y consciente del poder de Dios, una atribución del bien al mal, que cerraba el corazón a cualquier arrepentimiento futuro. Para enfatizar la importancia de las palabras, Jesús continuó: o hacen el árbol bueno y su fruto bueno, o hacen el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar cosas buenas, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sus palabras revelan la verdadera naturaleza de su corazón. Y concluyó con una verdad ineludible: porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Cada palabra pronunciada, cada acusación, cada juicio, tendría consecuencias. En medio de la tensión, algunos de los escribas y fariseos se acercaron a Jesús con una nueva demanda. Maestro, deseamos ver de ti señal. A pesar de todos los milagros que Jesús había realizado ante sus ojos, seguían escépticos y exigían una señal espectacular que confirmara su autoridad. Jesús, sin embargo, los reprendió severamente. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Su respuesta fue un rechazo directo a su demanda de un espectáculo, y en su lugar, les dio una profecía velada pero profunda. Explicó la señal de Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí, Jesús estaba prediciendo su propia muerte, sepultura y resurrección al tercer día, un evento que sería la señal definitiva de su divinidad y de su victoria sobre la muerte. Luego Jesús añadió 2 ejemplos que servirían de juicio para esa generación incrédula. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Los ninivitas, paganos, se arrepintieron con la simple predicación de Jonás, pero los fariseos, con Jesús mismo entre ellos, una figura mucho mayor que Jonás, se negaban a arrepentirse. Finalmente, Jesús mencionó a la reina del sur. La reina de Saba se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. La reina de Saba, una gobernante pagana, había viajado una gran distancia para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero los fariseos, que tenían a alguien mucho mayor que Salomón, el mismo Hijo de Dios, se negaban a escuchar. Con estas palabras, Jesús expuso la incredulidad y la dureza de corazón de sus adversarios, quienes, a pesar de las evidencias, seguían aferrados a su propia justicia y ceguera espiritual. La verdadera señal, la resurrección, sería el testimonio irrefutable de quién era Él, pero solo aquellos con fe la comprenderán.